En el club del unicornio multicolor, historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación. Usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón. Corta y pega estrellas es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción. Y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Ah, ya. Muy buenas noches. Damos la bienvenida a Carla. Voy a leer lo que nos envió. Mi nombre es Carla Jarrín. Estudié parvularia en la Universidad Católica de Quito y posteriormente psicología en la Universidad Técnica Particular de Loja. Desde siempre he sentido un profundo amor por los libros, una pasión que heredé de mi querido abuelito. Hace 7 años decidí convertir ese amor en mi profesión, dando vida a mi librería entre libros y books. Soy esposa y madre de dos maravillosas jóvenes de 18 y 25 años. Además, comparto mi hogar con Mary Poppins, mi fiel pug, quien inspiró el nombre de mi librería. En Entre Libros y Pugs ofrezco una selección de libros y cuentos para todas las edades y gustos, con el firme propósito de que cada visitante encuentre esa lectura especial que lo motive, lo inspire y se convierta en su favorita. Bienvenida, Carla. Buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Bien, nos comentaba su gusto y su pasión por los cuentos clásicos. Cuéntenos, ¿qué lo que usted quiera compartirnos? Bueno, quería comentarles un poco de eh, la importancia de seguir leyendo a los niños los cuentos clásicos que últimamente se ha perdido y sido, eh, han sido cambiados por otro tipo de cuentos, pero es importante que los niños sigan escuchando los cuentos clásicos. Entonces, lo que quería comentarles un poco hoy es, primero, el origen de los cuentos clásicos, luego, por qué son importantes los cuentos clásicos para los niños y, como último, algunas ideas bonitas para hacer de este tipo de narraciones o lecturas más especiales, que es un momento más entretenido y bonito y que crea un vínculo y forme recuerdos en los niños. Muy bien, adelante entonces. Entonces, bueno, empiezo. Bueno, gracias. Bueno, primero, el origen de los cuentos clásicos, primero fue un oral. Como todos sabemos, las narraciones empezaron de manera oral. Había personas que contaban mitos, leyendas, historias alrededor del fuego en los pueblos. Y conforme esto iba pasando de generación en generación, también estos cuentos iban a veces cambiando, iban evolucionando, porque cada persona le ponía su propio toque. Es por esto que en el siglo XVII que aparece Charles Perrault, él decide recopilar
ciertos cuentos y luego los hermanos Grimm lo hacen también, deciden recopilar esos cuentos para que no se pierdan, porque ellos tenían miedo de que algún momento de la historia estas historias ya no se conozcan, se pierdan porque iban cambiando y cambiando. Incluso dicen que hay muchas que ya se perdieron y que aún no logramos conocer porque ya en el transcurso de tantos siglos se fueron perdiendo. Pero son los hermanos Grimm los que deciden recopilar estos cuentos, los más famosos que conocemos. Muchos dirán que son cuentos que tienen violencia, sí, son cuentos crudos, se ve la maldad, al menos los originales de los hermanos Grimm, los que no han sido cambiados para los niños, sí tienen una parte que es un poco violenta. Pero, por qué este tipo de cuentos, a pesar de todas estas cosas que tienen, que tal vez lo podemos ver ahora fuera de nuestro tiempo, siguen siendo tan importantes? ¿Por qué se han hecho tantas películas, se han escrito libros, se siguen creando cuentos a partir de esta historia? ¿Por qué son cuentos que no han pasado de moda y siguen vigentes? Esto es porque nos muestran valores y emociones muy humanas que están intrínsecas en el cuento y que los niños pueden percibirlas. No necesitan que esté escrito. Los niños tienen la capacidad de percibir el miedo, la maldad, la bondad, la traición, la venganza a través de los cuentos. Entonces, estos cuentos les permiten a los niños identificarse con esas emociones sin que se les diga en una lectura: la princesa o la niña sentía esto. Solamente al narrarles ellos se dan cuenta que tenían esos sentimientos. También otro aspecto importante de los cuentos de hadas es que les permiten a los niños reconocerse con sus miedos que van teniendo de pequeños. Cuando ellos son muy chiquititos y van creciendo, ellos se dan cuenta que el mundo es un lugar no tan seguro como ellos lo percibían al principio y ven que el mundo está lleno de peligros. Entonces, los cuentos les ayudan a saber a identificarse con ese miedo, a percibir eso que también está en la historia. Es como que se sienten identificados los niños con ese miedo. Por eso también les ayuda. Por eso no es bueno quitarle, ahora hay algunos cuentos modernos que les han quitado muchos elementos a los cuentos de hadas, que son necesarios, que han sido necesarios para los niños. También otro aspecto importante de los cuentos de hadas es que los niños les da la seguridad de saber que aunque las cosas se pongan mal, que aunque el mundo se vea muy aterrador, que a pesar de que vienen problemas, monstruos y cosas malas, el bien siempre va a prevalecer, que todo va a acabar y todo va a ser un mundo lleno de bondad. Y esta es una seguridad que los niños, especialmente a los 3 años, que empiezan a reconocer los peligros que hay en el mundo, necesitan saber que todo va a estar bien, porque empiezan a asustarse. Entonces, por esto son importantes los cuentos de hadas. Y bueno, muchos otros aspectos más. Por ejemplo, enriquecen el vocabulario también, permiten que los niños sean más imaginativos al describirles paisajes o lugares que tal vez no son tan comunes en este tiempo. Incrementan su vocabulario también. Otro aspecto importante es que muchos cuentos no tienen los personajes nombres. Por ejemplo, solo dicen había una vez dos niños o una niña. Eso hace que sean tan generales que los niños puedan sentirse como parte del cuento. Y bueno, lo que a mí me parece también muy importante es que como, al ser cuentos que tal vez mi mamá le contaron o leyó, que yo leí también, y transmitirle a mis hijos o a mis nietos en el futuro, hace que se cree un vínculo especial porque es un cuento que tal vez me gustó, me impactó y le estoy transmitiendo ese amor por ese cuento también a alguien de mi familia. Y compartir ese momento de leer juntos es muy importante. Entonces, bueno, esto y muchas cosas más que hacen que
que los cuentos de hadas sigan vigentes, que sean importantes. Ahora, bien, si bien es cierto es que hay cosas que ya lo podemos ver mal, por ejemplo, en los cuentos de hadas se ve una princesa muchas veces desvalida y como que solo espera al príncipe y nada más, ese es su objetivo de vida. Pero yo creo que podemos dialogar con los niños, por más pequeñitos que sean, son capaces de entender todo y decirles que estos cuentos fueron hechos en otra época, que en otro tiempo, en otros países y ya, los niños son capaces de entender y amar estos cuentos. Por eso es que si uno le pregunta a un niño o a un adulto, ¿cuál es tu cuento preferido? ¿Cuál es la historia que más te gusta? Casi todas las respuestas son los cuentos clásicos. Dirán, a mí me gusta Caperucita o Blancanieves. O a las niñas aún les gusta mucho vestirse de princesas. O sea, son cuentos que siguen vigentes por todos estos elementos importantes que tienen incluso para las personas adultas. Muy bien, Carla, muchísimas gracias. Bien, damos oportunidad. Quien quiera Ujú. comentar, preguntar, decir algo. Ahí veo a Luis que tiene los ojos ya se salen. Quiere hablar. Adelante, Luis. Sí, en alguna ocasión, algunos amigos cubanos cuestionaban el cuento de hada porque de alguna manera ellos lo veían como, desde el punto de vista de lo práctico y de lo empírico, como fantasioso y que no le brindaba una realidad tangible, idónea a los niños y que los hacía vivir o creer en un mundo que no era. Por ejemplo, la luna que decía que era de queso. Entonces ellos tenían un grupo que se dedicó a escribir poemas en los cuales, por ejemplo, le describían a los niños, poemas dirigidos a niños, ¿no? En los cuales ellos dirigían a los niños poemas en los cuales, por ejemplo, se hablaba del queso, pero no, perdón, de la luna, pero no desde el punto de vista fantasioso, sino como un astro, como un elemento físico dentro del universo. Eso también para ir ubicando desde el punto de vista no solamente social o de los roles, sino también desde el punto de vista de nuestro lugar en el espacio eh, a, la, a, las generaciones que vienen, ¿verdad? Pero lo que tú planteas también es cierto en el sentido de que eh, si hay una buena, un buen relato, la persona responsable del cuento del hadas tiene que hacer esa relación con el hecho de los tiempos, ¿no? De hecho, en estos cuentos de hadas se expresan mucho los reinos. El reino de la naturaleza, el reino animal, el reino de las hadas, los reinos humanos. Entonces, por lo general, giran en torno a estos reinos del que los seres humanos siempre como que estamos aspirando a, ¿verdad? La clase media quiere ser clase alta, la clase pobre quiere ser clase media, y o sea, esa aspiración que hay siempre, ¿no? Entonces, dentro de los cuentos siempre hay la cenicienta y hay el príncipe que vive en cambio en un castillo fabuloso. Entonces también hay siempre esas dos contradicciones también, ¿verdad? Presentes en los cuentos. Pero en todo caso, no sé si tú también escribes y cuál es cómo te orientas en términos de los cuentos que si acaso tú escribes. Cuentos. Eh, Bueno, no escribo, me gustaría mucho en verdad, pero no soy lector, ojalá alguna vez escritora también. Bueno, yo justo ahora escuchaba, estaba repasando justo para prepararme para hoy no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Es un libro muy interesante. Yo lo leí hace muchos años, pero sí lo recomiendo porque va viendo desde el punto de vista psicológico cada uno de los personajes y cómo influyen no solo en los niños, sino en los adultos. Y él dice justamente que
que los niños se dejan llevar más por la fantasía. Es natural en los niños, ¿no? Es incluso eso triste que perdemos ya cuando somos adultos, la fantasía. Pero yo creo que la fantasía es necesaria para todos, es importante y si es que nosotros podemos incentivar eso en los niños, es bueno. Yo creo que de los cuentos de hadas se puede sacar muchas cosas, como tú dices. Los Por valores y ejemplo, antivalores están presentes también ahí. sí, muchísimo. Y se puede sacar muchas enseñanzas, por ejemplo, si yo voy a contarle a alguien el cuento a unos niños, el cuento de Caperucita y de Lobo, se pueden hacer tantas cosas de ahí. Por ejemplo, contarles cómo son los lobos, tal vez previo al cuento, conocer cómo son estos animales, en dónde viven, no sé, se pueden disfrazar, hacer títeres, investigar sobre estos animalitos. De esa manera los niños también pueden conocer qué sí es cierto, qué del cuento tiene fantasía y qué es de la vida real. Que hay peligros, es la vida real. Ese es el mensaje intrínseco que debe dejar Caperucita, por ejemplo. Que la vida está llena de peligros y uno debe ser cauteloso. No necesitas explicarle eso a los niños, ellos lo entienden. Tú le lees el cuento y ellos lo entienden. Tal vez solamente es bueno siempre antes de contar cualquier cuento, los de hadas o algún otro, hacer como una explicación de ciertos elementos que están en el cuento para que el niño pueda comprenderlo mejor. Incluso no te interrumpe y te diga, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere esto? Sino ya comprende todo. Entonces, eso yo pienso que la fantasía es necesaria. Y sí, ubicar a los niños en las cosas reales también, pero dejar que la fantasía dure lo más que pueda y ojalá que nunca se nos pierda. ¿Qué me podría decir de Pinocho? Por ejemplo, yo vi bastante Pinocho y dentro de este cuento, que es bastante fantástico, imagínate que ahí hay también una cuestión aspiracional. Porque Pinocho quiere terminar siendo también un humano y es su máxima aspiración. A pesar de que él desde su condición de muñeco y un muñeco mentiroso, ese sería su antivalor, también guarda en su corazón el sentimiento de terminar y es su máxima aspiración ser un humano. Bueno, Pinocho es un cuento que nos habla principalmente del valor de la honestidad. Pero yo creo que hay tantos elementos interesantes en ese cuento. Por ejemplo, Pinocho es un muñeco que comete muchos errores. Él comete error tras error, a pesar de que Pepito Grillo le está tratando de llevar por el buen camino, él no. Él se equivoca y se equivoca mucho, pero a la final él se da cuenta de todo lo que hizo mal, recapacita, cambia, ahí viene su recompensa, no se convierte en un niño de verdad, pero después de él asumir muchas consecuencias, cuando él queda dentro de la ballena con Gepetto, es la consecuencia de todo lo que él hizo mal. Y Sería el grillo como la conciencia, ¿no? En este caso. El grillo sería como la conciencia, digo. si el grillo es nuestra conciencia, es algo muy de la vida real porque así somos. A veces sabiendo que estamos actuando mal, caemos en eso o repetimos conductas que están mal. Pero bueno, sabemos que hay la oportunidad de cambiar. Ese es el mensaje que yo pienso que dan los niños, es que tenemos la oportunidad de ser mejores, que si nos equivocamos, eso es el pasado. Podemos recapacitar y hacer mejor las cosas. Ujú. La última pregunta mía, Sí, por lo claro. pronto, por lo pronto, por lo pronto. Sí, ¿Te atreverías en el futuro a escribir cuentos para niños? sí me gustaría mucho. Sí quisiera, sí tengo esa idea de Bueno, te dejo ahí escribir. la inquietud y la Ujú. invitación a que escribas. Bueno, gracias. Sí me gustaría. Muy bien. Oscar, por allí lo veo, Oscar. Adelante, Oscar. Buenas noches. Eh, Buenas noches. bueno, felicitaciones por todo el trabajo que ha preparado para nosotros en esta noche. Sí, Muchas bueno, yo creo que sí es importante los cuentos clásicos por toda por toda la forma en la que están escritos, por su forma, ¿no? Pero también por su contenido. Y yo creo que lo importante es contextualizarlo, pues no justo hay elementos que ya en este tiempo no son
no son verdad o al revés, o sea, más bien aprovechando justo, por ejemplo, algunas facetas machistas que hay por ejemplo, en eso de que la princesa espera al príncipe. Entonces yo creo que justo es la oportunidad también para poder dialogar, si es que la niña o el niño inquiere o pregunta, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que estar atentos por ejemplo, para orientar un poco, para dar una postura también clara frente a estas cosas que efectivamente en este tiempo ya tienen que ser superadas, ¿no? O violencias y todo esto. Entonces yo creo que sí es importante el que se le lea a los niños y a las niñas los cuentos, los cuentos clásicos y bueno, dentro de eso pues, los cuentos de hada y todo lo demás. Así que sí, el libro que usted nombra, La psicología de los cuentos de hada, sí lo tengo, pero soy sincero, no lo he leído, pero ya lo tengo ahí en espera. Ya voy a ver si lo reviso también porque gracias a usted que nos recomienda, bueno, yo creo que sí, es importante acercarse a la parte psicológica de los personajes, ¿no? De los cuentos de hadas. Así que felicitaciones y como dice Luis, bueno, pues el buen lector por fuerza al final termina también siendo escritor. Ah, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Y bueno, lo que le quería decir con respecto a lo que usted dice, Oscar, es que yo creo que los cuentos clásicos no deben ser topados. O sea, si es que un niño o una niña te pide explicación, le das el contexto, hoy es otra época, hoy las niñas no solo quieren ser princesas y verse lindas, sino también ser profesionales y más sí. Pero yo creo que los cuentos clásicos tienen una especie de magia especial que deben quedarse así tal cual. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo últimamente Disney, por ejemplo, intentó cambiar los cuentos clásicos y fue un fracaso en las películas. O sea, a veces incluso ha habido cuentos que ustedes pueden encontrar en las librerías y son una versión moderna de Blancanieves, de Cenicienta, algo, y no tienen ese éxito que han tenido los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas tienen siglos ya con nosotros y no han perdido su vigencia. Entonces, yo pienso que deben mantenerse así, deben ser como son. O sea, si Blancanieves era una princesa que vivía en el castillo y hablaba con los pajaritos y esperaba al príncipe, y dejarlo así. Y tal vez, obviamente, no deben ser los únicos cuentos que uno lea con los niños, ¿no? Hay otro tipo de cuentos modernos ahora que son necesarios, las fábulas también, las leyendas, tantas narraciones que los niños necesitan, las rimas, los poemas. Entonces, en otros cuentos, tal vez las niñas o los niños pueden encontrar otro tipo de personajes más acordes a la época en la que vivimos hoy. Pero los cuentos yo pienso que deben quedarse así. Por algo tienen tantos años con nosotros. Necesitan quedarse así, esa es su magia, es como su espíritu que llevan y debemos mantenerlo así. Lo que sí me parece interesante es lo que les dije. Se puede hacer actividades previas, se puede hacer muchas cosas y sacar actividades antes, después, durante la lectura, más investigar más sobre un tema. Sí, eso sí me parece que sería interesante hacer con los niños para que sea una experiencia más enriquecedora el momento de leer los cuentos. Muy bien, gracias Luis, gracias Oscar. Si alguien más quiere comentar, preguntar, si no, pues Yo continuamos. solo quería agregar algo, que por ejemplo, una experiencia que me pasó cerca de Chiandía, con unos niños del sector de Buenos Aires y Huachana, este, eh, mientras estábamos leyendo unos cuentos en unos folletos que teníamos, estábamos trabajando en ese tiempo para Plan Internacional, por ejemplo, se me ocurrió, luego de que habíamos leído los cuentos, que los niños hagan su propio cuento, ¿sí? Y por ejemplo, uno ahí puede ver la influencia, como la influencia de la televisión, los niños empiezan a sacar los personajes de la televisión cuando empiezan a hacer sus cuentos, eh, o si no, el cuento siempre está en torno a su medio, ¿no? Por ejemplo, en este caso era en un sector cerca de la sierra, eh, y tienen también esa capacidad los niños de crear sus propios cuentos.
Y de esa forma también vamos, a partir de su propia creación, o sea, sentirse que es capaz también de generar esos cuentos y irle él dando también su contexto, porque luego también te lo explica. Gracias, Luis, por compartir tu anécdota. Muy bien. Y está en línea con lo que nos decía Luis, que es buen lector, luego buen escritor. Bien. Entonces, Carla, podemos continuar. Comentaba cuando estaba preparando este encuentro, de hablarnos de la importancia y luego de darnos unos tips, de darnos unas sugerencias, actividades para que ese momento de la lectura se vuelva un momento mágico, que haga magia, que haga el match para poder entre los personajes, la persona y crear ese vínculo afectivo en el momento de la lectura. Y bueno, lo bonito es que con los niños se puede hacer tantas actividades. Ellos están dispuestos y abiertos y ellos tienen imaginación, que es a veces algo que vamos perdiendo con los años y es tan necesario al momento de leer cuentos. Bueno, lo primero que yo les quería comentar es que ustedes ya saben que cualquier lectura de cuentos, sean clásicos o los modernos, siempre, si empezamos a leer cuentos desde pequeñitos con los niños, estamos fomentando su amor a la lectura. Un niño que ha empezado al escuchar cuentos desde pequeñito va a amar los libros, entonces siempre es importante leer con ellos. Y bueno, se puede hacer de esta actividad un hábito lindo y mágico. Por ejemplo, una idea que a mí me parece muy bonita es cuando sea la hora del cuento, que generalmente es en la noche, cuando los niños están más relajados, dispuestos a escuchar, tocar una campanita. Entonces, al escuchar la campanita es la hora del cuento. Se puede encender una lámpara bajita para que ellos se pongan en el mood de escuchar el cuento. Entonces, esa es una idea que me parece linda a la hora de dormir. Otra idea que tengo, otro tip que les quería dar es lo que les decía, previo a leer el cuento, ir indicándoles, no sé, sacar una impresión, una fotografía de lo que va a tratar el cuento, para que incluso el niño se ponga en ese sitio se ponga ahí y decirle, mira, vamos a escuchar el cuento de estos animalitos. Tú sabes qué hacen los cerditos, por ejemplo, si vamos a hablar de los cerditos. ¿Sabías que estos animalitos son muy inteligentes, que viven en las granjas y cosas así? Vamos investigando con ellos para que al momento del cuento, ese cuento no solamente les haya divertido, sino que también les haya enseñado algo. No es, ustedes saben que eso no es el objetivo de los cuentos, no es enseñar, pero podemos hacer actividades que también potencien el aprendizaje y eso está bien. Entonces, ese es otro tip, hacer que ellos se vinculen de esa manera también con los cuentos. Mm, Podemos hacer algo que decía Luis, que es una actividad bonita, es para que ellos desarrollen su imaginación. ¿Y qué hubiese pasado si Blancanieves no se encontraba con el príncipe? ¿Qué crees tú que hubiese sucedido? ¿O qué crees tú si es que Blancanieves no comía la manzana? O algo así. O escribamos otro final del cuento. O escribir una carta a los enanitos. ¿Qué quisieras escribirle a los enanitos? Si son niños que ya escriben, es otra actividad bonita. También se puede hacer actividades físicas relacionadas al cuento. Yo algo que sí he hecho con mis hijas cuando eran más pequeñas es, si leíamos, por ejemplo, el cuento de Blancanieves, hacer un pastel puede ser también una idea relacionado a las manzanas. Es una actividad divertida y que se relaciona a los cuentos también. Usar títeres. Los títeres siempre a mí me parece que son unos aliados lindos y bonitos para ir contando los cuentos. Pedir a los niños que ellos hagan algún sonido, por ejemplo, que hagan el sonido del lobo, que hagan el sonido de unos pasos, así para que ellos también se pongan en un ambiente más lindo al contar el cuento. Incluso con los aromas también. Por ejemplo, podemos leer en un cuento que se desarrolla en el bosque y salir a un parque, a un jardín, oler las hojas,
oler las plantitas y saber cómo era estar en el bosque. También es otra actividad linda. Em, También podemos disfrazarnos, buscar cosas en la casa y hacer un disfraz o hacer una fiesta temática, una cena temática relacionada a los cuentos. Así se puede sacar tantas cosas lindas de los cuentos de hadas y de cualquier otro tipo de cuentos que hace que el vínculo se haga más fuerte, que tal vez a ellos les quede esa memoria de que ellos disfrutaron ese cuento junto a sus papás o a sus profesores y es muy lindo. Que se convierta, quién sabe, alguno de estos cuentos clásicos en su cuento favorito. Muy bien, gracias, Carla. Bien, mientras alguien se anima a comentar o preguntar, yo sigo con el diálogo. Nos gustaría, pues y a mí me gustaría conocer un poquito de la librería. Y luego, pero antes de la librería, del abuelito. Nos habló del abuelito, que gracias al abuelito tuvo el amor a los libros y luego tiene la librería. Cuéntenos del abuelito. Bueno, mi abuelito falleció hace 25 años, pero no hay un día, no hay que no me acuerde de él, ni de mi abuelito. O sea, todos los días están en mi mente por una u otra razón. Son personas que fueron muy importantes en mi vida, fueron mis abuelitos maternos. Y mi abuelito era alguien que cuando yo pasaba vacaciones ahí, siempre lo veía leyendo. Él en las noches siempre leía y tenía muchos libros en su cuarto. Me dejaba coger el que yo quería, revisar. Había unos que eran más complicados que yo no entendía y él me decía que luego, cuando él ya no esté, me iba a heredar todos sus libros. A la final no pude recibirlos, tengo poquitos de él que les tengo así como un tesoro. Pero verlo tanto leer, él hizo que yo ame los libros, lo que hablan los libros, lo que enseñan los libros. Entonces, desde pequeña siempre me gustó leer un montón de cosas. Y los cuentos siempre me han gustado, incluso hasta ahora, me gusta mucho. Y creo que te hacen sentir paz en el corazón los cuentos, te hacen sentir acogido. Entonces, como de todos los géneros que hay, los cuentos clásicos me gusta mucho. Y sí, mi abuelito fue la persona que me motivó a leer, que me inspiró, yo creo, a leer. Ujú. Un momento. Y Del bueno, les abuelito, muy cuento de bien, la gracias. librería. Bien, ahora sí, si él fue la inspiración, luego eso se concretó en la librería. Cuéntame un poquito la historia de la librería, dónde está ubicada, de qué manera se puede contactar, qué nomás uno puede encontrar allí, eso. Que estamos personas de distintos lugares del país. Ay, qué bueno. Bueno, les cuento, yo, bueno, siempre he amado los libros, vivo rodeado de libros toda mi vida, tengo libros por todos lados. Y bueno, mi esposo, qué coincidencia, trabaja con sus papás en una librería cristiana. Entonces, él ya estaba en el mundo de los libros. Y surgió la idea de hace unos años tener una librería. Le puse el nombre de Entre Libros y Books porque siempre que yo cogí un libro para leer, mi perrita, que va a tener 7 años, mi perrita, me acompañaba. Y cuando yo leo en voz alta, ella se queda quietita junto a mí. O sea, no sé, supongo yo que le relaje escuchar. Y ahí surgió la librería. Nosotros estábamos en el Valle de los Chillos, en San Rafael. Le puse por eso el nombre con mi perrita Pug, que es mi compañerita de siempre. Y todo lo de la librería está con Pugs, o sea, tiene el logo de los perritos. Y de vez en cuando en alguna foto les voy a decir ahí en mi Instagram que me sigan. De vez en cuando ella sale en una foto con un libro porque se da cuenta que le voy a tomar la foto y no le gusta, se corre. Entonces no puedo ponerle siempre, pero me acompaña siempre. Ahora, hace un año y medio más o menos, ya no tengo la librería en el Valle de los Chillos y la tengo virtualmente. Tratamos de asistir también a ferias, pero sí atendemos todos los días virtualmente y envío a domicilio a todo el país. Entonces, puedo enviar lo que ustedes gusten siempre a cualquier lugar del país. Tenemos libros para todos.
hay libros de bebés, de niños, de adultos, novelas, para jóvenes también. Tengo libros nuevos, tengo libros de segunda mano también. Y tenemos títeres, que es otra cosa, como yo les había dicho, que me gusta vender mucho. Algunos muñequitos para enriquecer la lectura. Y eso es lo que ofrecemos en la librería. Ahora, ajá, tenemos una página web que por el momento me parece que no está funcionando, pero queremos reactivarle. Y pueden contactarse al WhatsApp que les puedo dejar o al Instagram también y ver lo que tenemos, porque hay libros muy bonitos. Yo sí trato de elegir libros que sean lindos, o sea, me preocupo por ver qué es lo que estoy ofreciendo y cuando yo hago un video o me gusta hacer videos para los libros que publico en el TikTok, le pongo mucho amor porque yo quiero que la gente vea lo lindo que es ese libro. ¿Por qué lo estoy recomendando? Pues si lo recomiendo es porque es un libro que me gusta y que yo creo que es importante. Entonces... todos los videos, todas las fotos son hechas con mucho amor, los envíos también. Trato de enviarle regalitos a todos porque me gusta motivar a la lectura y estoy a las órdenes. Ya, si nos puede decir el número de WhatsApp. Sí, claro, mi número es 098 40 38 456. Ese es mi teléfono. Y en el Instagram estamos como entre libros y books. En el Instagram también, en TikTok igual, para que puedan seguirnos. ¿Lo puede repetir? El teléfono Sí, por favor. es 098 40 38 456. Eso, lo he copiado Ay, gracias. en Ajá, el sí. chat de manera que puedan tenerlo. Muy bien, Ujú. muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar? No continuamos ahora las preguntas. Bueno, ahí cuéntenos un poquito de alguna anécdota. Ahí nos ha dicho, nos ha hecho varias recomendaciones, entonces que participa a ferias, a eventos. Cuéntenos de alguna anécdota, algún evento. Eso. ¿De algún evento que yo haya ido? Ajá. No. ¿Qué les puedo? A ver, bueno, no es de un evento, pero les quiero comentar algo con respecto a los cuentos clásicos que quisiera contarles, una anécdota. Había un libro que cuando yo estaba en la universidad nos dieron una clase de literatura infantil y había un libro que la profesora tenía y ella nos hacía sacar copias de ese libro para leer unos cuentos clásicos. Y era un libro que yo soñaba con tener. Me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y no, ella decía que estaba descontinuado el libro y era un libro bien antiguo, viejito, de cuentos de los hermanos Grimm. Y bueno, no, parecía que nunca lo iba a tener, nunca jamás, hasta que por fin pude encontrarlo en una biblioteca de alguien y pude tener el libro por fin. Es un libro muy viejito, es un libro que ya tiene incluso así como la pasta ya media desgastada, pero es un libro que para mí es importante porque es algo que quería tanto, tanto, que lo tengo conmigo. Y hay un libro también que es muy viejito, es mi primer cuento que yo tuve que me dio mi mamá de Caperucita Roja. Es otro libro que está tan viejito que parece que lo topo y se va desarmando. Y lo tengo guardado aún, que es un cuento que me gustaba mucho y mi mami me daba algunos de mis cuentos favoritos, entonces hay unos que aún los tengo, otros no, pero este primero sí, es uno que guardo con mucho cariño porque fue mi primer cuento y ojalá nunca se dañe, se mantenga. Muy bien. Ujú, Gracias, Carla, por sí. compartir. Ahí vemos a Vanessa. Puede activar su micrófono. Adelante. Si quiere comentar, preguntar, decir algo, participar. No, muchas gracias, gracias por, me he divertido mucho con esta entrevista y bueno, tengo algunas cosas para contarles a mis hijos de lo que he escuchado el día de hoy. Gracias. Oh, gracias. Qué lindo.
Gracias, Vanessa. Bien, entonces vamos concluyendo. Vamos, Ujú. el mejor de los augurios para que siga Gracias. adelante con Entre Libros y Pux. Y gracias. Gracias por haber aceptado este diálogo, esta entrevista. Y podríamos concluir con un mensaje allí, pues, que nos anime a promovernos como lectores y a promover la lectura. ¿Qué es el objetivo del Club de Lectura Unicornio Multicolor? Promover la lectura. Así que si nos deja un mensaje. Bueno, quiero dejarles con varios mensajes antes de terminar. Y el uno es que es importante no solamente los cuentos, sino las narraciones orales. Tratemos de que nuestros hijos conozcan de nuestra cultura, nuestras leyendas. Entonces, no perdamos todavía eso de narrar cosas que nos pasaban de niños, que los abuelitos comenten leyendas, que siga eso vigente, que no se pierda. Eso es importante también. Seguir manteniendo eso que nos unía tanto. Antes la gente se reunía alrededor del fuego y contaba historias. Entonces, reunirnos en familia con nuestros hijos o con otras personas igual y seguir contando estas anécdotas. Eso primero decirles. Número dos, hay una frase que yo leí de los cuentos de hadas que dice, algún día volverás a ser, algún día te harás mayor y volverás a leer cuentos de hadas, decían. Toda la vida yo creo que podemos mantener esa imaginación, mantener esa fantasía, mantener la ilusión. Entonces, los cuentos están vigentes, podemos leerlos. Cuando leamos un cuento a un niño, cuando compartamos eso, sintamos ese cuento. O sea, que ellos puedan sentir la emoción, la alegría que nos está transmitiendo eso, que no sea un acto tal vez mecánico o que ya le perdimos la ilusión, no, metámonos ahí con los niños al momento de jugar o de leerles algo y vivamos eso otra vez, que no se pierda esa magia de los cuentos, que continúe siempre en nuestra vida. Ese sería otro concepto. Y para motivar a la lectura, algo que me parece importante y me había olvidado de decirles es que es importante tener un rincón de lectura para los niños. Hagamos en nuestra casa o en la escuela un rincón donde ellos puedan tener libros que puedan tomar cuando ellos quieran, que sean de fácil acceso, que a ellos les guste. Podemos ir rotando, esa es una buena idea, ir rotando los libros para que no se cansen. Podemos poner unos cojines y que sea un lugar donde ellos sepan que pueden estar relajados, tal vez sin televisión, sin otras distracciones y se dediquen a leer. Es una buena forma de motivar. Y lo más importante, se motiva con el ejemplo. Si nuestros hijos nos ven leer, aprenden a leer. Si nuestros hijos nos ven viendo el celular, eso es lo que aprenden. Entonces, leamos también nosotros más lo que nos guste. eh, Pongamos un momento para leer en familia, tal vez dejando atrás los celulares y luego comentar qué tal está nuestra lectura o recomendar. Eso que es algo que se ha perdido bastante porque sí es cierto que el celular es un distractor muy fuerte. Entonces, usémosle al celular como una herramienta de apoyo, puede ser con los niños, viendo videos relacionados o tal vez poniendo una música suavecita mientras leemos, de esa manera, pero sí motivar a que ellos lean, que ellos sean lectores. Es bien importante eso, que ellos amen la lectura. Si es que nosotros les damos ese ejemplo, ellos van a ser adultos luego que amen la lectura y la lectura abre mundos infinitos, ustedes saben de eso. Muy bien. Muchísimas Ujú. gracias. Un abrazo muy grande. Y vamos a poner la publicidad final de Unicornio Multicolor y luego nos despedimos. No se vaya todavía. Ok. Colorín colorado, el cuento ya se ha contado, pero amigo no te vayas aunque da mucho dar. Tenemos otro capítulo que está por comenzar. La próxima vez verás lo que va a pasar. Eras una vez en un reino encantado, un montón de aventuras por haber encontrado. Espera con ganas el
próximo día hay más historias llenas de alegría. Colorín colorado, el cuento no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos. Érase un dragón que el cielo cruzaba, junto a un valiente que siempre soñaba con descubrir misterios en cada rincón. Sigue el cuento con la misma pasión. Y aunque hoy terminó la historia de hoy, mañana traerá sorpresas y estoy seguro de que juntos reiremos sin parar. La magia del cuento continúa al regresar. Colorín colorado, el tiempo no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos. Colorín colorado, el cuento no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos. Colorín colorado, el cuento no ha terminado. En la próxima clase te